Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos en esta ocasión una doctora infectóloga, Yesenia Brito. Con ella vamos a conversar sobre COVID-19, básicamente. La infectología también la trataremos, pero de manera moderada. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Me encanta poder servir de canal de educación y de información para la población. Doctora, ustedes, los infectólogos, ¿cómo han manejado esta situación del COVID-19 científicamente? ¿Con qué ustedes se han topado en el camino? Bien, es importante definir que esta condición nueva por demás nos ha servido para entender la magnitud en la que un virus puede comportarse en el organismo humano y cómo una pandemia puede también tener diferentes formas de comportamiento. En términos de lo que la infectología pues nos ha entrenado, porque el infectólogo es el especialista encargado de manejar los procesos infecciosos desde sus primeras etapas, es decir, desde el punto de vista de la prevención hasta lo que es el manejo de sus consecuencias. Entonces, por eso justamente con COVID-19, pues nos hemos puesto en alerta en materia preventiva, pero también en lo que interfiere con el tratamiento propiamente dicho de la condición, que es una condición sistémica totalmente, de afectación multiorgánica, porque COVID-19 es capaz de afectar, como ya nosotros pues hemos ido evidenciando, pulmones, corazón, sistema gastrointestinal, sistema también a nivel del cerebro mismo. O sea, tenemos una cantidad de pacientes, por ejemplo, que han hecho hemorragias, cuadros de accidentes cerebrovasculares asociados a esta condición médica. O sea, es muy variada la sintomatología y los órganos que pueden verse afectados. Mire, aunque ya muchos sabemos mucho de COVID, porque de eso es que hablamos diariamente desde hace casi 2 años, antes de iniciar el programa yo le ponía un tema a usted y le pregunto, si hace 50 años hubiese aparecido el COVID-19, hoy día, ¿a quién deberíamos tenerle más temor de que nos infectáramos? ¿De dengue o de COVID-19? COVID-19 indiscutiblemente, porque dengue es ciertamente también una infección viral, pero el mecanismo de transmisión es diferente. Tenemos un vector que es el mosquito. Sin embargo, con la COVID-19, la transmisión es interhumana, de humano a humano. Entonces, el potencial de contagiosidad con la COVID-19 es extremadamente alto y por eso con dengue hablamos de una enfermedad o condición que es endémica, o sea, tenemos casos relativamente constantes durante el año en países donde las condiciones así lo propician, mientras que con la COVID-19 estamos hablando de una pandemia, justamente por la agresividad por un lado de las cepas y por el otro lado por el tipo de transmisión que tiene este virus. ¿Y por qué, si hay una respuesta concreta, el COVID-19 se manifiesta de manera distinta en todos los organismos? Por ejemplo, un hombre de 40 años, obeso, con alguna comorbilidad, puede ser diabético, es infectado con COVID y lo pasa normal prácticamente, le dan muy pocos efectos. Sin embargo, un hombre de 40 años, delgado, atleta, puede caer en cama, puede ir a hospital, puede ir a intensivo, porque fue infectado de COVID. O sea, 2 personas similares en características de edad y sin embargo el efecto es contrario a lo que se podía haber esperado. Bien, el comentario es muy bueno y entonces ahí tenemos que pensar en todo el panorama y todo el contexto en el que se produce, por ejemplo, la infección por el SARS-CoV-2. Número 1, esa persona delgada, atlética, si tiene una exposición con una cantidad del virus abundante, es decir, se expuso en un ambiente cerrado, con poca ventilación, con una persona que tiene también una infección por COVID-19, se ríen, comen juntos, obviamente le va a ir mal muy probablemente, porque la cantidad del virus a la que se expuso es muy alta y obviamente independientemente de su condición de salud, que es atleta, no va a impedir que su organismo responda de una manera agresiva ante un agente que es totalmente extraño para él. O sea, esa persona recibió, dice usted,
un flujo grande, masivo de infección. Es lo que nosotros conocemos con densidad, con la cantidad o con el volumen de exposición al virus. Por eso siempre nosotros estamos recomendando que las personas se mantengan en espacios ventilados, abiertos, con la menor cantidad de personas y que a menos de que no sea absolutamente necesario, las personas no se retiren la mascarilla. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí, pero estamos a una distancia y somos prácticamente nosotros dos. Entonces, la idea es justamente que las personas se coloquen en un lugar donde la exposición sea la mínima posible y por lo tanto, aunque contraigan por el efecto de alta contagiosidad que tiene este virus, aunque lo contraigan, los efectos sean mínimos realmente ante esa respuesta del organismo. Entonces, por otro lado, el paciente obeso, si se expuso a una menor cantidad del virus, pues va a tener menor impacto, ciertamente. No obstante, sabemos perfectamente bien que la obesidad, que además de eso, la diabetes, la hipertensión arterial y otras condiciones crónicas y debilitantes son un factor que definitivamente predispone a que ese ser humano pueda padecer complicaciones o incluso pueda hasta morir si adquiere la enfermedad por COVID-19. ¿Hay algún conocimiento por parte de ustedes del autocontagio? Se menciona como prevención, no te toques la cara, pero el autocontagio, la cantidad de personas que ellas mismas pueden ser las que provocaron el contagio en su organismo, por ejemplo, poniéndose la mano en las caras. Absolutamente, absolutamente sí, absolutamente sí. De hecho, por ejemplo, parte de las recomendaciones que nosotros realizamos para evitar lo de la aerolización, es decir, la difusión a través de las revoluciones que tiene el virus cuando se acude a un baño público, al baño incluso de la propia casa, es tape, por ejemplo, el sanitario a la hora de descargarlo, si usted sospecha o entiende que ya tiene COVID-19, para evitar la difusión del virus al momento de descargar. En la casa, por ejemplo, limpiar aquellas áreas donde solemos tocar más, por ejemplo, con las manos, manubrios, la mesa, utilizar incluso cristalería, que es mucho más fácil, por ejemplo, en términos de limpieza y desinfección, que el plástico, donde regularmente los virus pueden sobrevivir con mucho mayor tiempo. Entonces sí es posible. La poca higiene en términos de la cantidad de veces con la que una persona se higienice las manos tiene mucho que ver porque usted tiene una carga del virus en sus manos y cuando se toca las manos, por ejemplo, nosotros solemos, cuando el paciente estornuda o tose, aún teniendo mascarilla, le decimos, higienízate con alcohol. Si tienes chance, eso es en una unidad de cuidados intensivos. Si tienes, por ejemplo, varias horas sin lavarte las manos, por favor trata de utilizar alcohol gel y en cuanto puedas entonces utiliza agua y jabón, porque sí es cierto que tenemos mayor chance de multiplicar la cantidad de virus a través de las manos y el toque, realmente eso acontece, eso pasa. Y la cantidad de casos que pueden producirse por autocontagio, ¿tienen ustedes idea de por dónde anda? Nosotros entendemos que es alta, de hecho por eso tenemos el COVID-19 todavía a 2 años y de haber iniciado una campaña importante a nivel mundial, por ejemplo, de inmunización. Hay una probabilidad cada vez más protectora con el uso ciertamente de la vacuna de disminuir ciertamente esa carga, pero por ello no significa que no debamos seguir propiciando estas medidas y estrategias que son realmente efectivas, pero sabemos que es alto el porcentaje de pacientes que pueden autoinocularse el virus a través de manos contaminadas. Por eso la recomendación a la población general es al lavado y a una higiene continua y apropiada y a utilizar cremas, obviamente, para evitar que con el alcohol termines con una dermatitis, aquellas personas que tienen resequedad, porque entre una medida y otra debe también haber un cuidado y un pensamiento lógico. Hay personas que son alérgicas al alcohol, hay personas que tienen resequedad y después entonces de lavarse las manos la recomendación es utilizar cremas hidratantes porque lo que queremos es que se cuide la población. A mí me gustaría si usted pudiese hacer un ejercicio de retroceder un poquito en el tiempo, irse a inicios del año pasado, el año 2020, cuando ustedes empiezan a recibir pacientes con ciertos síntomas que se empiezan ya a dar cuenta que verdaderamente lo que venían leyendo, lo que venían viendo en televisión y en los medios, en las redes, ya estaba empezando a llegar a Dominicana.
¿Cuál fue la manera de ustedes enfrentar ese monstruo? ¿Qué pensaban, qué hacían, qué decían? Igual, una maravillosa pregunta. Justamente, probablemente unas 4 semanas, un mes antes, cuando ya se escuchaba la probabilidad de que esta neumonía con las características similares a la del Medio Oriente y lo que había sucedido en China años anteriores. Perdón, porque se hablaba de neumonía. Correcto, ya se hablaba ciertamente de neumonía. Se la tildaba de la neumonía que nos ha llegado. Correcto, así es. Nosotros, por ejemplo, en el hospital comenzamos una serie de cambios y de modificaciones ante la eventual llegada de la situación. Comenzamos, por ejemplo, a identificar lugares donde era posible hacer lo que conocemos hoy como triaje respiratorio, que implicaba una separación de aquel paciente que venía por otra condición, su condición crónica, hipertensión, una descompensación, por ejemplo, de la diabetes, y aquel paciente que venía con unos signos y síntomas respiratorios que obligaban necesariamente a hacer un proceso de aislamiento para evitar la contaminación, el cruce de infecciones. Entonces comenzamos a identificar esos lugares y posteriormente establecer cuáles eran los materiales que íbamos a necesitar: mascarilla, guantes, ventiladores probablemente, monitores para enfrentar esa situación. Entonces ya nosotros más o menos tenemos una idea de cuál era. Se organizó un comité, de hecho, de respuesta ante esa situación. Desde el punto de vista, porque ese es el sistema público, a nivel privado, entonces se comenzaron ciertas reuniones y se activaron también los comités de enfermedades infecciosas de, por ejemplo, el centro donde trabajo, y eso ayudó a divisar también cuáles eran los diferentes pasos, cómo se iba a recibir el paciente, qué medidas tomar en cuanto a la detección, por ejemplo, de si estaba febril o no, de si tenía algún dato de una enfermedad respiratoria. Entiendo que como país fuimos reaccionando de manera apropiada. El único inconveniente es que ninguno de nosotros, de hecho, imaginó que la forma de contagio de esta condición era de tal envergadura. Yo recuerdo, de hecho, de una entrevista justamente poco antes de haber iniciado la pandemia, y yo decía en ese momento, antes de iniciar, nosotros estamos ahora simplemente viendo la punta del iceberg, pero nosotros todavía no conocemos bien el monstruo que viene debajo. Eso fue antes de iniciar todo. A propósito, ese triaje, ese proceso que ustedes hacían de clasificación y determinación, si tenemos una persona muy sospechosa de que está afectada por el COVID-19, fue eficiente porque ustedes la característica que estaban buscando como determinante básicamente era el aspecto respiratorio. En ese contexto, nosotros sabíamos que no se podía colapsar el sistema. Cuando nosotros hablamos de colapso, se entiende que había necesariamente que organizar. ¿Por qué? De hecho, pasó. Se volcó toda la atención justamente hacia los pacientes probablemente con COVID-19, mientras que aquellos que tenían otras condiciones médicas quedaban relegados en su casa con el temor de no contagiarse. Y por eso tuvimos, ya cuando todo se conocía un poquito mejor, personas que tenían un año sin chequeos. No sé si me doy a entender. Personas que cuando llegaron nuevamente a buscar atención médica estaban realmente muy descompensados. Entonces, la forma de hacer realmente el triaje implicó para nosotros investigar si había fiebre, pero recordar que se hizo una estrategia de país en donde se evaluaba si el paciente estaba sintomático con síntomas mínimos, se le daba la atención, se llevaba a cabo en la medida del esquema, del protocolo que se comenzó a implementar, se le hacía una PCR, y si el paciente no ameritaba ingreso, era enviado a su casa. No sé si recuerda que se le hacían llamadas telefónicas mediante todo un sistema que se creó de manera tal que había un monitoreo ambulatorio, y si esa persona podía pasar los 14, 21 días aislado en la casa, entonces así se hacía. Y luego si se presentaba alguna complicación, entonces era que se acudía hacia el centro hospitalario para entonces darle la atención necesaria, porque si no íbamos a tener media población ocupando camas sin poderle dar realmente
verdaderamente la atención a quien verdaderamente la necesitaba, porque de eso se trata justamente el triaje, de estratificar quién necesita atención primero por sus condiciones médicas, por sus comorbilidades, es decir, las enfermedades que también lo acompañan, y quién tenía mayor chance entonces de complicarse, para atender primariamente a esas personas. Doctora, ¿cómo y cuándo en ese proceso tan tortuoso, tan duro, ustedes se dan cuenta, en sentido general, hablo del mundo médico dominicano, de que el asunto del COVID básicamente era inflamatorio? La verdad es que sabemos perfectamente bien que es una condición viral que tiene un impacto sistémico con una reacción del mismo huésped de manera inflamatoria extremadamente agresiva, dependiendo del tipo de reacción o de evolución que vaya a tener. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas, Gregory, que hacen COVID y ni siquiera se dieron cuenta. Estamos hablando de que al principio estábamos hablando básicamente de un 50, casi un 80% de las personas que iban a hacer COVID, en un principio estoy diciendo, sí, en un principio, porque la enfermedad ha ido cambiando en su forma de comportamiento. Entonces, del restante grupo, estamos hablando de un 25, un 30%, son los que iban a hacer una enfermedad moderada, y una cantidad de entre un 5, 10% hacían complicaciones graves que llevaban realmente a ventilación mecánica, incluso con necesidad de estancias prolongadas, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, ese comportamiento nosotros fuimos viendo que por el alto nivel de propagación, la infectocontagiosidad del virus se fue haciendo cada vez mayor, indiscutiblemente. ¿Y qué condiciones realmente nosotros veíamos? Y fue lo que los italianos detectaron cuando de una manera titánica se dieron a la investigación de las personas que morían por COVID, que había una hipercoagulabilidad importantísima. No es solamente la inflamación, porque de inflamarse el dengue produce inflamación, es inflamación y trombosis, y que ese cuadro neumónico importante, más incluso el cuadro de trombosis que presentaban los pacientes con falla renal, nosotros llegamos a ver trombosis de brazos, trombosis en los miembros inferiores. Nosotros llegamos a ver pacientes que nos lo traían ya fallecidos incluso. Y eso debido a ¿qué? Infartos silentes, que todavía de hecho se ven. Pacientes que cursaban incluso asintomáticos inicialmente, y 3, 4 semanas o incluso meses después de haber hecho COVID-19 presentaban entonces un infarto. ¿Qué nos dijo esto? No. Esto incluye un comportamiento muy similar al VIH, por ejemplo. De hecho, el coronavirus tiene un parecido. De hecho, cuando nosotros lo veíamos ya en la forma, en la presentación, vemos la similitud que tiene con el virus del VIH, y tienen eso como parte de un denominador común. Producen una inflamación importante, crónica, en este caso el COVID, más aguda que crónica, pero que el comportamiento crónico del COVID-19 también está ya evidenciado. Entonces, aprendimos más, y de hecho cada vez más estamos aprendiendo de este virus. Entiendo entonces que los trombos actualmente ya ustedes han aprendido a evadirlos, a evitarlos en sentido general. Algo que me encanta de la medicina dominicana es que nosotros, los dominicanos, somos clínicos. No solamente aprendemos rápido, somos clínicos, y clínico significa que seguimos mucho el perfil del paciente. Nos damos cuenta con las enfermedades cuáles conductas asumir, e inmediatamente damos paso a terapéuticas que son novedosas y que han demostrado también ser eficaces. Y si no, vamos viendo en el interín cuáles son las respuestas de esas personas, monitorizando verdaderamente la eficacia de las estrategias que vamos implementando. Y yo creo que por eso menos personas verdaderamente han fallecido o se han complicado por esta condición médica. Vamos a hacer una pausa, doctora Brito, porque sobre la letalidad quiero que hablemos. ¿Cómo hemos manejado esa parte? Con la doctora Yesenia Brito. Regresamos en unos instantes aquí a la hora 22.
Bien, doctora, le mencionaba el aspecto de la letalidad. Países con similar número de porcentajes de contagios en COVID-19 que nosotros tienen mayor porcentaje de letalidad que República Dominicana, aunque el renglón es triste, pero puedo decir que en el aspecto de letalidad lo que entiendo y he visto es que nosotros nos hemos manejado medianamente bien. Quería si me corrobora o me corrige. Absolutamente de acuerdo, Gregory. Tenemos una respuesta favorable en vista de las estrategias efectivas que se han ido adoptando. Claro, nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos población joven, una población joven, yo diría que bastante saludable. La cantidad de personas que fuman en nuestro país, yo diría que cuando se compara con otros países es mucho menor. Tenemos un sol fabuloso, tenemos ambientes al aire libre muy amplios. Si bien es cierto que aquí se toma mucho alcohol, la verdad es que con todo lo que ha estado pasando, ciertamente tenemos una población que hasta cierto punto ha ido asumiendo con responsabilidad muchos aspectos, aunque en otro sentido quizás no. El potenciar el cuidado de la población más vulnerable también ha sido una estrategia sumamente positiva. Atención de predilección con esta prioridad de aquellos que tienen condiciones de diabetes, de cáncer, de hipertensión arterial, optimizar que estas personas puedan tener acceso a tratamiento. E igualmente el dominicano, el médico dominicano, trata y le da seguimiento a sus pacientes. Entonces, esta actitud de delantera, de manejar con todo lo que teníamos a la disposición en su momento, entiendo que tuvo un impacto positivo sobre la población general. Y por supuesto la vacuna ha hecho una gran diferencia en términos tanto de tipo preventivo como de minimizar lo que son las complicaciones y los eventos fatales asociados a la COVID-19. Mire, dentro de esos detalles que usted enumeró sobre qué puede haber facilitado que tengamos baja letalidad, yo quería resaltar como ciudadano el aspecto médico y el aspecto de los asistentes médicos, las enfermeras, porque claro, verdaderamente ustedes y ese cuerpo asistente médico es entregado en cuerpo y alma y se ha identificado de una manera tal en el combate contra esa malvada enfermedad, contra ese malvado virus, como yo le digo, que pienso que eso ha, en cierto modo y en modo alto, ayudado a que las personas, el que está interno, pues reciba ese extra que no es de medicina, sino de atención en momentos difíciles para que la recuperación sea más rápida y sea viable. Así que mi reconocimiento eterno a ustedes, sí, doctora, en esa área médica. Creo que el equipo médico en general, el Estado Dominicano también, propició que definitivamente como equipo, como sistema sanitario, diéramos una respuesta que hasta la fecha realmente se ha mantenido. En un principio con una cantidad de carencias increíbles, o sea, en el mundo entero teníamos un déficit de mascarilla, déficit de ventiladores, o sea, enfrentamos una situación sumamente difícil y a pesar de todo eso, la actitud positiva, el sí podemos, el tenemos que seguir adelante, se mantuvo realmente todo el tiempo hasta este momento. La población también, yo digo que se constituyó en héroes, porque cuando tú sirves de portador, cuando tú informas, cuando tú ves a una persona que tiene la sintomatología y le dice, no te quedes en tu casa, vamos, ve, busca ayuda médica, porque muchas personas quizás no sobrevivieron porque se quedaron en casa hasta el último momento, ya cuando no podían respirar. Entonces llega un momento del COVID-19 donde volver hacia detrás, una vez ya se detona esa respuesta irreversible, inflamatoria, agresiva, ese proceso de hipercoagulabilidad que lleva a trombosis múltiple, es difícil realmente lograr el retroceso y lograr salvar ese ser humano. Por lo tanto, el que se identifique esa persona de riesgo, el que se busque atención médica a tiempo, establece la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, he visto, y somos testigos, doctora, de que todos los países han aplicado las más disímiles y diversas estrategias para tratar de que las personas se contagien lo menos posible.
desde toque de queda, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, los medicamentos que no los hemos mencionado. En fin, se han utilizado armas de toda índole, aislamiento. ¿Piensa usted que se ha utilizado todo el arsenal de que tecnológica y científicamente se puede disponer? ¿O podría haber alguna medida que quizás no se haya aplicado? Porque en ninguna parte del mundo, en sentido general, puede decirse, ha dado resultado, que ha ido languideciendo ya por cansancio con el tiempo. La vacuna, evidentemente, claro, ha sido el balazo final, o casi final, pero tantas estrategias, ¿no habrá alguna que no se haya aplicado? Algo importante, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos y mencionamos el impacto que ha tenido esta enfermedad, es poner al desnudo lo que pasaba no solamente en el país, sino a nivel sanitario general. A nivel mundial había una crisis sanitaria importante. En República Dominicana teníamos una crisis sanitaria importante. El sistema dominicano de salud ya estaba colapsado, ya había un colapso. Teníamos un sistema donde los hospitales, por ejemplo, estaban en remodelación, 3, 4 hospitales al mismo tiempo. ¿Qué generó esto? Que la respuesta, probablemente en su momento quizás, no fue la mejor del todo. Yeah. Inversión en salud. Nosotros apostábamos por una inversión sanitaria de por lo menos un 4, un 5% para el sistema sanitario. ¿Qué tenemos nosotros? 1.8%, y quizás menos. ¿Qué significa esto? Que a la salud no se le estaba dando ni salud de tipo preventiva. Me refiero, por ejemplo, a las UNAPs, que son las clínicas locales. Entonces, cuando tú las de primera atención de primer nivel o atención primaria. Eso existe bastante en el papel. Exactamente, solamente a nivel de papel. Cuando tú tienes un sistema sanitario que no está preparado ni siquiera para responder a enfermedades comunes, cotidianas, ¿qué se podía esperar de una respuesta ante una pandemia? Colapsó el sistema sanitario de Estados Unidos. Ahí tendríamos nosotros que hablar de en qué se centra el sistema sanitario en términos de los servicios. ¿Está enfocado hacia la prevención o básicamente hacia el tratamiento de enfermedades? Entonces, lo que hace el COVID-19 es demostrarnos que hacia donde íbamos y por donde veníamos no era lo correcto, pero no solamente en nuestro país, en general el mundo entero. Entonces, por eso justamente, ¿qué pasó? La vacuna fue parte de un esfuerzo mundial, titánico, pero es el fruto también de un trabajo que se viene haciendo hace años. Por eso fue posible generar estas vacunas realmente. ¿Quiénes invierten en vacuna? Ciertamente países desarrollados. Nuestra inversión en salud, ¿cuál es? Y ahí dejo la respuesta. Claro, entonces, claro, por eso también esta falla probablemente en respuesta, en manejo y todo lo que pudiéramos hacer, claro que no, pero no es que no lo hayamos hecho ahora con la COVID-19, es que no lo hemos hecho hace años y nos hemos quedado estancados. Entonces esto es un estímulo para que salgamos aún más hacia adelante y renovemos estas estructuras sanitarias y el sistema se volque realmente hacia una respuesta preventiva y hacia un manejo distinto de la salud dominicana. Y esto puede ser un ejemplo, obviamente, a nivel mundial igualmente. Mire, ahora estamos en un proceso de terminar la segunda parte que corresponde a que todos nos inoculemos, tengamos las 2 dosis iniciales y luego hemos iniciado también un proceso de tercera dosis. Ahora, antes de entrar a esa tercera dosis y para continuar donde usted venía, ¿qué se vislumbra en el tiempo, ya que conocemos cuál es nuestro posicionamiento? Una decadencia fuerte de que vayamos terminando con la crisis, con el miedo de que haya lugares quizás al aire libre que podamos andar sin mascarillas.
¿sería posible predecirlo? Absolutamente sí, absolutamente sí, sí. Y puedo decirlo con tanta tranquilidad y hasta reírme, porque realmente... Su cara como que me hace creerle, no sé lo que Sí, usted va a decir. absolutamente, claro que sí, es posible. Porque el reflejo de lo que está pasando en el mundo es lo que nosotros podemos predecir que va a pasar en República Dominicana. Y te voy a responder, Gregory, y le voy a dar un mensaje de paz también a la población general en el siguiente aspecto. ¿Cómo entra COVID-19 en la República Dominicana? Fue un dominicano, o sea, de aquí natal no. Al principio recordemos que estábamos hablando de circulación nacional de la COVID-19, de transmisión comunitaria. Nosotros tuvimos una entrada, como yo digo, por los aeropuertos de COVID-19. Si en el mundo mejora la situación de la COVID-19, en República Dominicana va a mejorar la situación de COVID-19 también. Y ya tenemos en Estados Unidos lugares donde no están usando mascarillas, en España lugares donde no están usando mascarillas, en República Dominicana vamos a tener un tiempo donde no vamos a usar mascarilla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr lo que esos países han logrado. Entonces, ¿cómo vamos a mirar hacia ese futuro? ¿Qué han hecho esos países? Han tenido exigencias respecto a las personas que entran. Nosotros, como dije hace un tiempecito atrás, tenemos que exigir también que lo que entra a nuestro país sea seguro también. Entonces, si a nosotros nos piden PCR o antígeno para viajar, porque nosotros no vamos a pedirle al que entra a nuestro país PCR o antígeno para entrar a nuestro país? Entonces, es parte de las medidas, además de otro paquete que tenemos que seguir incentivando para disminuir la carga de virus circulante en estos momentos, que de verdad es sumamente alta. Sumamente alta. Cuando una persona me dice, doctora, me contagié de COVID, yo dije, bueno, mira, en estos momentos cualquiera realmente se puede contagiar de COVID-19 porque el volumen, la densidad de virus circulante verdaderamente es sumamente alto. Te llaman un primo, un tío, un amigo, una familia completa. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, pero lo hermoso o lo positivo es que gracias al porcentaje de personas que se han vacunado, la cantidad de personas que se han complicado realmente es mucho menor, porque estas cepas verdaderamente son más agresivas, mucho más agresivas. O sea, tendríamos mucho más personas en unidades de cuidados intensivos, mucho más familias golpeadas con muertes, y gracias a este proceso de vacunación sabemos perfectamente bien que este número ha sido muchísimo menor. Hemos tenido un proceso de vacunación evidentemente bastante organizado, eficiente, y por supuesto el suministro de las dosis no nos ha fallado desde que se inició. Correcto. Prácticamente. Hemos tenido una suerte bendita en ese aspecto. Gregory, yo debo interrumpirlo y decir que más que suerte es que tenemos un Estado responsable. Yo no soy política, pero lo bueno definitivamente hay que resaltarlo. Tenemos una organización, tenemos unas medidas que han sido encaminadas hacia la protección de la población. Nosotros mismos trabajamos con mayor tranquilidad. En los primeros meses de pandemia nosotros vivimos unas épocas terribles de inseguridad, de desasosiego, de desesperanza. De hecho, yo recuerdo que yo le pedí a Dios, Gregory, Dios mío, por favor, permíteme no terminar con un problema mental y emocional, porque yo recibía tantas personas y veía tantas personas morir, y en las estadísticas murieron 4, murieron 5. Yo decía, pero es que solamente ese número lo he recibido yo muertos. O sea, no es posible. O sea, en su hospital. En mi hospital, un subdiagnóstico enorme. Y eso te sembraba desconfianza, porque una cosa era lo que se reportaba y otra cosa lo que en la clínica y la práctica médica nosotros realmente veíamos. Ahora tú puedes estar tranquilo, tú entiendes que lo que se está haciendo verdaderamente busca que la población esté tranquila. Entonces entiendo que vamos verdaderamente por buen camino, que la población en general
está siendo acogida, incluso la forma de educar a la población es llana, es directa, los mensajes van llegando, la gente va acudiendo a los diferentes centros, va entendiendo que realmente este proceso implica la participación ciudadana de todos, todos tenemos que estar involucrados. No es que el equipo médico sea héroes, usted también es héroe, todos somos héroes cuando informamos, cuando llevamos realmente esa comunicación de lo que la gente realmente debe de saber. Este proceso de vacunación está, como mencionaba, desarrollándose. Está en el punto más importante ahora, completar prácticamente la mitad de la población con su segunda dosis. Ese refuerzo al que hemos conocido de hace 2 semanas como tercera dosis, que llegó sin nosotros estarlo esperándonos, ¿qué justificación, si lo aprueba, usted le da para que vayamos y nos coloquemos la tercera dosis? Bien, lo primero que nosotros debemos saber es que debemos verlo todo, Gregory, de una forma muy fundamentados en la evidencia, comportamiento epidemiológico. ¿Qué estamos observando en República Dominicana particularmente? ¿Qué se ha observado en el resto del mundo? Personas que han completado sus 2 dosis. ¿Con qué vacunas? Vacunas buenas. La vacuna es buena porque ha demostrado en términos generales esa protección y ese paso a evitar complicaciones severas y muerte potencialmente. Que aún teniendo sus 2 meses para las vacunas chinas, por ejemplo, desarrollan complicaciones severas. Y no es que la vacuna no sea efectiva, es que la cepa que está circulando en ese momento X es sumamente agresiva. O sea que si hubiese tenido 2 dosis de cualquier otra vacuna, pudiese haber sucedido lo mismo. Lo cierto es que hay vacunas que tienen un potencial de mayor respuesta inmunitaria, que son estas de ARN mensajero, que en ese contexto, con un mecanismo diferente, son capaces de potenciar una respuesta inmunológica mucho más fuerte. Sin embargo, en el momento en que nos llegó la vacuna, las vacunas que nos llegaron, esas fueron las que también demostraron eficacia y por lo tanto se justificó totalmente su uso. Con la combinación de esta tercera dosis, lo que se está buscando es, en un momento estratégico, cuando yo digo momento estratégico, Gregory, me estoy refiriendo a que estamos viendo lo que está pasando, o sea, la cantidad de personas infectadas en nuestro país es extremadamente alta. Tenemos que cortar esa situación epidemiológica. Y la forma de hacerlo es con un booster, con un reforzador. Entonces, si me preguntan a mí si yo me pongo la tercera dosis, yo voy a decir sí, sin pensarlo 2 veces. No sé si me estoy dando a entender. Claro. Sí, por supuesto, por este momento epidemiológico y porque necesitamos seguir protegiendo a la población y cortar con la transmisión de casos. Y de la única forma que lo vamos realmente a lograr es, claro, cobertura con los que no han completado, porque necesitamos completar ese esquema de vacunación de 2 dosis y continuar ciertamente con la tercera dosis. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir para que usted complete el desarrollo de esa posición sobre el booster, la tercera dosis, el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 después de la pausa, y así venimos a los minutos finales del programa. Bien, estamos conversando con la doctora Yesenia Brito. ¿Es conveniente entonces el refuerzo, el booster? Usted estaba desarrollando ese aspecto. Absolutamente sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en este momento epidemiológico, quiero decir. Sabemos que la medicina en estos momentos es una medicina abocada a la evidencia, a los estudios clínicos con muchas personas para asegurar la eficacia y la seguridad de las medidas tomadas. Hasta este momento, por ejemplo, una tercera dosis no implicaría un fenómeno que ponga en riesgo, por ejemplo, la vida de las personas. Todo lo contrario. El hecho de esperar por estudios
en un momento, vuelvo a recalcar, como este, donde personas vacunadas con el tiempo en el que se supone que hay una protección realmente eficaz, que están haciendo complicaciones y complicaciones graves, implica al movimiento, a la acción. Es lo que hemos hecho en Dominicana. Por eso la diferencia entre este país y probablemente otros países. Entonces, vamos a la delantera en muchas cosas. Vamos a hacer un monitoreo, no significa que vamos a poner una tercera dosis y no vamos a saber qué está pasando con esos seres humanos, sino que se debe dar un seguimiento. ¿Y no podría haber un riesgo de saturación, por ejemplo, de creación de anticuerpos por una tercera dosis de vacuna? Pues la idea sería que eso pasara. Es una forma de decir que independientemente de una reacción, cuando hablamos de reacción fuerte, quizás uno pudiera preguntarse en una persona que tiene alguna alteración de su sistema inmunitario, que pudiera tener una reacción mayor a la esperada, pero en términos generales y ya en otro tipo de contextos en donde se hacen refuerzos, la respuesta siempre ha sido muy favorable. Entonces no esperamos que en este sentido haya una diferencia, o sea que no. Cada persona, obviamente, debe conocer su estatus en términos de respuesta inmunológica, de historia, por ejemplo, adversa ante una vacuna, pero en la mayor parte de los casos y la población general, uno espera que haya una respuesta realmente muy favorable. Repito, Gregory, este momento epidemiológico en el país es muy particular y eso lo podemos divisar todos. La cantidad de contagios es extremadamente alta. Tenemos ciertamente una saturación de las unidades de cuidados intensivos, de las consultas por COVID-19. O sea, no estamos como estábamos al principio de la pandemia, estamos en una situación mucho más preocupante. ¿Por qué más preocupante si en la pandemia había más terror, más horror? ¿Por qué ahora más preocupante? Nivel de contagios y que aún con la vacuna tenemos cepas que son resistentes y que te pueden dar un curso como el que estamos viendo, un curso grave, agresivo, básicamente. No solamente en personas, por ejemplo, con condiciones crónicas y debilitantes, sino incluso en pacientes jóvenes. O sea, estamos viendo jóvenes morir que al principio de la pandemia eso no era tan frecuente. Y un joven ahora con inconvenientes fuertes, muy cierto, al principio no se notaba. ¿Es producido por la inclemencia de estas? Correcto, la agresividad de las cepas circulantes, número uno, y que entonces el organismo de esa persona joven, ante esta virulencia, ante esta fortaleza del proceso infeccioso, reacciona igualmente de una forma también muy agresiva. Y tenemos casos de personas jóvenes que han fallecido lamentablemente. Entonces no queremos más fallecimientos. Vuelvo y repito, estas conductas se asumen bajo la premisa de que la población va a completar su segunda dosis y que pasaríamos entonces luego a la administración de una tercera dosis. Queremos verdaderamente una inmunidad de rebaño, pero para eso debemos continuar con el protocolo de vacunación que ya se inició en el país. Hemos recibido una recomendación de la OMS la pasada semana a raíz del anuncio de que se iba a iniciar un proceso de tercera dosis, donde indicaban, primero celebraban el proceso que hemos desarrollado de vacunación. Sin embargo, indicaban que no había una determinación todavía para esa tercera dosis. ¿Cómo se manejan esas situaciones? Porque hasta ahora el rector, institucionalmente es así, de la salud mundial, es esa organización. Y nosotros hemos sido lo suficientemente valientes para tomar una decisión, en cierto modo, contraria a esa posición de la OMS. Soy muy respetuosa de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, desde el principio de la pandemia he estado siguiendo cada una de las medidas asumidas por este organismo rector. Y reconozco que muchas de estas medidas, y eso ha sido público, o sea, no soy yo que lo estoy realmente enunciando aquí, han sido extremadamente contradictorias. Un mes hay una postura, el mes siguiente hay otra postura. De hecho, se creó inicialmente una confusión enorme con relación a la forma y a los protocolos de manejo de la COVID-19.
Sin embargo, ellos en ese mismo proceso han ido aprendiendo y de hecho se han pronunciado como muy respetuosos de los protocolos que cada país asuma de acuerdo a las condiciones que ese país, por ejemplo, enfrente. Y de hecho son extremadamente cautelosos a la hora, por ejemplo, a la hora de vetar o de simplemente transgredir o decir no se pueden tomar tales o cuales conductas. Justamente por eso, porque se observó contradicción, informaciones un poquito ambiguas al principio de la pandemia, probablemente porque era una condición, obviamente, como hemos dicho antes, no conocida en términos del comportamiento a nivel mundial. Por lo tanto, el hecho de que nosotros asumamos esta conducta tiene mucho que ver con lo que está pasando realmente actualmente en el país y cómo nosotros entendemos que debemos manejar esta situación y seguir protegiendo a la población, porque eso es lo que queremos, proteger a la población dominicana, a toda la ciudadanía. ¿Por qué ha sido más difícil conseguir fármacos evidentemente eficientes que tener vacunas? Hemos avanzado más rápido con las vacunas que con los fármacos. Regularmente los procesos infecciosos virales, eso es así. El tratamiento de la mayor parte de los virus, si recordamos la gripe, es un tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque el virus tiene esa gran capacidad de mutar, de cambiar y por lo tanto desarrollar una molécula farmacológica que te impida la contracción o contraer una enfermedad viral es mucho más difícil, por ejemplo, que una infección por una bacteria. Entonces, el virus cambia con mucha facilidad y esa target, esa visión de poder manejar con un fármaco se hace realmente extremadamente difícil. Entonces, la visión con las enfermedades virales siempre es tratar de prevenir o de mitigar lo que son las complicaciones. Ustedes, los médicos, ¿cuál es el consenso respecto a la tercera dosis? En la mayor parte, por ejemplo, de los infectólogos, y hablo en ese contexto del grupo de médicos con el que regularmente siempre comparto, es positiva la visión de la tercera dosis. No digo que esa sea la visión de la mayoría, pero en el círculo donde me muevo en términos de infectología, tenemos una visión altamente positiva frente a la tercera dosis. Repito, siempre que terminemos lo que es el protocolo de esa segunda dosis, primero lograr esa inmunidad de rebaño y pasar inmediatamente a lo que es la tercera dosis, habiendo cumplido este esquema de 2 dosis. Me gustaría ya en este minuto final su vivencia, su experiencia profesionalmente con esta enfermedad. ¿Cómo la ha marcado? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Cuando mira a su alrededor, mira un poquito hacia atrás, pero sobre todo mira hacia adelante, que hay más de lo que estamos viviendo ahora. Bien, espero no llorar, es lo primero que digo. Recuerdo la muerte de una persona a la que realmente entiendo que nunca lo voy a olvidar. Logré, gracias a Dios, en un momento donde no se podía pasar a intensivo los familiares, que su hijo lograra verlo, una persona que quería ver a su hijo graduarse. Bien, mire doctora, no quería ponerla en ese aprieto, de verdad que sí, pero simplemente quizás pensar en una condición médica que nos puede arrebatar una gran cantidad de seres humanos al mismo tiempo. Creo que eso es la diferencia de la COVID-19. Por ejemplo, con tuberculosis, con el mismo VIH, nosotros vemos que personas mueren y pueden morir en el año, por ejemplo, en momentos diferentes. COVID-19 es capaz de acabar con la vida de personas de una manera simultánea, o sea, contabilizar miles de muertes, por ejemplo, en un solo día, es también parte de lo que ha hecho el impacto frente a esta condición médica. Entonces, ¿cómo lo vemos? Yo creo que y me tocó formar parte de un equipo de médicos ya a nivel mundial, que tuvimos una oportunidad de ser becarios de la Embajada Americana y ver en términos globales este tipo de contexto de enfermedades infecciosas. Y yo creo que a una todos decíamos, y eran médicos de todas partes del mundo,
tenemos una gran oportunidad con COVID-19 de cambiar nuestros sistemas de salud, de cambiar la visión de la organización en términos de prevención, de tratamiento y de preparación para futuras respuestas frente a enfermedades como estas y como otras que puedan realmente afectar a nuestro país y en ese contexto la humanidad entera. Bien. Un aliciente de escuchar sus palabras en esta noche, doctora Brito, gracias por estar con nosotros y verdaderamente estoy seguro que el televidente opina similar a mí. Gracias por estar aquí. Un placer siempre. Gracias. Señores, será hasta el próximo programa. Gracias por su asistencia a la hora 22. Muchas gracias.